Hola, soy Brisa MP y estamos hoy 22 de julio presentando la tercera y penúltima muestra de proceso de proyectos en residencia LED, realizada entre los meses de mayo y junio de forma virtual entre España y Chile, en el contexto del Centro Cultural de España de Santiago. Agradezco nuevamente al Centro Cultural de España y a Héctor que nos asiste en estas sesiones Work in Progress. La muestra de hoy sugiere ciertamente el contexto de confinamiento como una situación que para muchas y muchos afecta a los procesos creativos y productivos. De cierta forma, nos habla del hacer con poco, hacer con menos, hacer con lo que tenemos, compartir a distancia, reapropiándonos de los espacios, resignificándolos y en tanto resignificando la misma noción de cuerpo. De cierta forma, aunque luego volvamos a ser las mismas, para muchas personas tal vez lo más duro de esta crisis sanitaria ha sido la distancia social, corporal y el encierro. Muchas enfermedades psiquiátricas se han acentuado en los países que contradictoriamente tienen mayores recursos. Pero por otra parte, hemos tenido más silencio y pausas, bueno, algunas, para dar lugar a enfrentarnos a lo que no hay. No hay una sala donde trabajar, no hay cines, salas de teatro, no hay más cuerpos, no hay más que lo que tengo aquí y ahora. En realidad, nada de esto es nuevo para quien no va a ninguno de estos sitios o, como ya dije, para quienes llevamos años de matrimonio con el computador. De cierta manera, quiero ser optimista en pensar que esta situación catastrófica también puede traer cuestiones buenas. Y en lo que cabe, en el terreno de la creación, es volver tal y como antes a funcionar y crear con poco, o con menos que lo que ya tenemos o teníamos. Por otra parte, remirar estos espacios que no eran, entre comillas, no lugares, citando a Mac Auger, o lugares de paso, transicionales, aquello que hemos perdido por la vertiginosa vida líquida, la vida líquida de Bauman, momentos, tiempos y espacios que nos eran invisibles o simplemente ruinas. Del mismo modo que podemos reconocer esto perdido, de cierta forma intentar recuperarlo. Tenemos más tiempo para la observación de nuestros propios órganos, la luz y la naturaleza. El tiempo nos devora. Mientras tanto, la única carrera que debemos vencer es la que tenemos con nosotras mismas. Las tecnologías no son malas, pero tampoco inocuas. Su comprensión debe estar dentro de un campo de relaciones donde cabe nuestra humanidad, la economía, la política y la sociedad global. De cierta manera, los trabajos y proyectos que vemos hoy nos acercan al espacio-tiempo, tal vez desde una noción al margen del funcionamiento veloz del 5G, y tal vez para repensar si estamos perdiendo más de lo que estamos ganando. Bueno, antes de comenzar con la exposición de los proyectos que nos convocan hoy, hay que mencionar que los que estén presentes en la red, en YouTube, pueden generar comentarios a través de la plataforma del chat o preguntas para las artistas que presentamos hoy. Bueno, entonces paso a presentar los proyectos. El primer proyecto que veremos
En esta tercera sesión de la muestra Work in Progress en Residencia LED se titula Alguien en transición, presentado por Daniela Cabrera. Daniela es egresada de la Escuela de Danza de la Universidad de Chile y realizó estudios formales de actuación teatral en la Finisterra, en Santiago. Fue premiada junto a la compañía Feraz por la obra Zoom en el Encuentro de Danza y Creación de 2020 organizado por Balmaceda Arte Joven. Alguien en transición, como se titula el proyecto actual de Daniela, nació en el contexto de la residencia LED a partir de la pieza Alguien, con la cual Daniela se presentó a la convocatoria de esta residencia. En Alguien se instalan lenguajes tales como la performance, la danza contemporánea y el video, pero siempre manteniendo el hecho escénico. Este proyecto inicial que Daniela traía para desenvolver en residencia se vio afectado por el contexto de pandemia y el confinamiento sin poder contar con un espacio físico acorde para dar continuidad al proyecto. Por otra, y por medio de esta mentoría, se pusieron en observación los conceptos troncales que traía su investigación, asimismo que fueran entregándole referencias tanto teóricas como artísticas para que Daniela pudiera repensar su proyecto. Luego de esto, o de cierta manera una puesta en crisis por todos los frentes, Daniela, luego de algunas experimentaciones, fue acercándose a la creación del video, del formato de video, y al interior de la casa, especialmente el baño de su casa, a palabras textuales de Daniela para reflexionar cómo aparece la intimidad en ese lugar. En este proceso de prueba y error y correcciones, comentarios, puntos de vista, Daniela integró un elemento más que incorporó más tarde, el chat, como narrativa y discontinuidad, en la que colaboran amigos personales de ella. Como segundo proyecto en esta tercera sesión de la muestra de creaciones de procesos residenciales, veremos el proyecto titulado 2002, que está a cargo de Camila Luco y será expuesto directamente desde la provincia de Buenos Aires, Argentina, donde Camila reside. Camila es titulada de Pedagogía en Danza de nuestra desaparecida Universidad Arcis y es parte del colectivo Un Lugar, y tiene estudios. Ha estudiado con diversos maestros como David Zambrano, Jerome Bell, Gabriel Aldana, Eugenia Esteves, Lucas Condro, Sonia Gómez, entre otros. Ella también colabora con otros artistas en la misma provincia de Buenos Aires, que han colaborado con ella en los últimos proyectos y que en esta oportunidad también están presentes, tales como Gabriel Greca y el dúo de música electrónica Note Computer, con los cuales también, como digo, presenta este proyecto. Finalmente, Camila ha dictado clases en festivales de danza en Chile, Brasil y Argentina. Para la residencia LED, Camila, al igual que Daniela, pretendía desarrollar y profundizar un proyecto previo, y de cierta forma el proyecto 2002 que hoy nos presenta proviene de esta misma idea. Camila es profundamente bailarina y su relación con el mundo pasa por el adentro desde cuestiones netamente físicas y perceptuales. El trabajo que Camila ha realizado en residencia ha estado enfocado a cuestiones propias de lo material, lo físico, lo espacial, lo natural y lo animal, como relaciones posibles de establecer con el cuerpo, así como una especie de cuerpo-antena, concepto que salió de estas conversaciones en la residencia. 2002, como proyecto de creación en proceso, es un ejercicio que Camila ha realizado pese a las adversidades técnicas, el confinamiento y el invierno del sur del mundo, que se basa en pruebas físico-sensoriales sobre el sentir y hacer a la vez, y bajo ciertas preguntas acerca de la inteligencia propia del mismo cuerpo como interfase de comunicación y percepción de los otros como cuerpos y materias. Asimismo, ella podrá comentar
otros de sus preguntas e indagaciones. Bueno, entonces los dejo con el primer proyecto, que es de Daniela Cabrera. Hola, muchas gracias Brisa por la introducción y la presentación. Bueno, Brisa ya ha mencionado bastantes cosas sobre mi proyecto y yo les voy a contar un poco en qué, en qué ha consistido este proceso. De el proyecto que he titulado Alguien en Transición. Entonces, este proyecto, como bien dijo Brisa, comienza con esta pieza Alguien, con la cual yo postulé, que es una pieza en la que coexisten la danza contemporánea, la performance y la tecnología. Se estructura a través de la construcción de la frase "aquí no hay nadie". Siguiente, por fin. Voy a hablarles sobre conceptos e ideas que atraviesan esta pieza. Primero, se comienza desde el concepto de la no danza, que es un concepto que hace referencia a la negación de la concepción estética hegemónica de la danza, que la entiendo como un arte de belleza y virtuosismo del movimiento del cuerpo humano. Por lo tanto, en este acto de negar esta estética se está tomando también la idea de la negación del arte, de la institución del arte, es decir, la definición que toma lo que es arte a partir de lo que es definido por museos expertos validados institucionalmente. Alguien se estructura a través de la construcción de la frase "aquí no hay nadie". Esta declaración es una contradicción, puesto que hay alguien, hay muchos alguien, pero a la vez no hay nadie en particular. A través del audio de la pieza se construye una identidad con fragmentos de información que no alcanzan a decir nada, pero que a la vez dicen mucho de esta identidad. Hay alguien que transita en el espacio escénico, hay alguien que es su testigo. Entonces, alguien estaría haciendo alusión a la intérprete y también a la gente que está expectando. A lo largo de la pieza, la contradicción aparece de manera conceptual, a través de las palabras que se instalan en la puesta en escena y simbólica por medio de metáforas que toman forma a través de distintas acciones. Por lo tanto, en la obra coexisten acciones físicas, acciones simbólicas y acciones conceptuales. El lenguaje corporal que se usa como sustrato para que emerja un lenguaje propio de la obra es el cotidiano. En el mundo cotidiano, el de todos los días es un lenguaje accesible a todos. Las contradicciones aparecen como consecuencia de una formación cultural binaria y separatista. Lo que está lleno no está vacío y viceversa. Sin embargo, existen conocimientos científicos y corrientes filosóficas que nos demuestran que lo que está lleno al mismo tiempo también está vacío en su mayoría. Entonces, este último punto es como la clave de empezar a trabajar con estas contradicciones. Porque bajo este entendimiento que se abre a las posibilidades del ser, las contradicciones ya no son parte de realidades distintas, sino que conforman una misma realidad que no funciona de manera excluyente, sino unificadora. De este modo, lo cotidiano da paso a lo extracotidiano y a lo absurdo, como otra posibilidad de ser habitado. Aquí entra la aceptación de la contradicción, de ser alguien y también no ser nadie. No se puede ser lo uno y no lo otro, se es ambas. Se existe desde la individualidad y desde la irrelevancia de esa individualidad, que nos lleva a pensar en lo colectivo, lo macro, lo que va más allá de nosotros. Al torcer lo cotidiano, se niega una lógica, dando paso al individuo accionando desde su particularidad. En ese momento deja un testimonio de su existencia particular, es alguien. En esta acción simbólica a la vez se niega a la vez que se niega se afirma. Se afirma una existencia en particular, un discurso, una identidad. Se afirma el arte a través de su negación. Entonces, como les había comentado, la estructura que organiza la pieza, en la cual se cruzan todas estas cosas que les he mencionado, es la construcción de la frase "aquí no hay nadie". Y cada palabra que entra en la escena viene a configurar una partecita, bueno, una escena, valga la redundancia.
Entonces entran las palabras de a una y se instalan en distintos espacios, en distintos soportes. La palabra hay en el soporte suelo, la palabra no en el soporte del video proyectado, la palabra aquí en el soporte que es mi cuerpo y la palabra nadie en el soporte que es un espejo que enmarca el rostro de algún espectador, un espejo que yo coloco como un casco. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, la palabra hay que está instalada en el suelo. Siguiente imagen va a mostrar la palabra no, que aparece en un video que se proyecta en la pieza. La siguiente palabra es aquí, que se instala en mi cuerpo. Y la última palabra que entra es nadie, que se instala en este espejo que yo me coloco a la altura de mi cara, con el cual voy mirando a los espectadores de manera que su reflejo se vea, eh, se vea esta palabra nadie sobre el reflejo de la gente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como ya les había mencionado a Brisa, yo presenté este proyecto, hablé sobre todos estos conceptos, estuve pensando en cómo trabajar esta pieza, pero me surgieron bastante problemáticas, las cuales acá, estas son las principales. Primero, que hubo un cambio radical de contexto entre aquel en el que fue creada esta pieza y el de ahora, la pandemia, el encierro, el centro cultural está cerrado. Bueno, de eso también deriva que el espacio al cual tengo acceso sin restricciones para trabajar y crear es mi casa. En mi casa no se puede realizar esta pieza porque no están los requerimientos técnicos. Bueno, también el formato de la pieza es presencial, es una pieza que es bastante performática, entonces la presencialidad es vital. Y por último, la pandemia me ha generado, aún sigue generándome una crisis bastante existencial en la que necesito orientar mi trabajo y encontrar algo que me haga sentido dentro de este contexto. Siguiente diapo. Y bueno, en base a todas estas problemáticas, las resoluciones que fui tomando fue, bueno, un pensamiento súper práctico, trabajar en mi casa, redireccionar el sentido de la pieza, tomar elementos de alguien y ponerlos en juego en este nuevo espacio de dirección y cambiar completamente el formato al formato audiovisual en vista de la imposibilidad de presentar presencialmente este trabajo. Entonces, a partir de estas decisiones, la pieza ahora se ubica en un lugar en mi casa que elegí el baño. Toma la temática de reconectar con la intimidad en relación consigo mismo, que fue una temática que en realidad surgió a partir de la indagación en este espacio del baño. De la pieza alguien tomo el que se siga trabajando con capas de significados, las cuales funcionan simultáneamente y también se van sumando. Entonces esto significa que una información que aparece va a completar a la otra, de una misma capa o de otra capa. Las capas son por un lado las palabras y su carga significante y por otro las acciones físicas, simbólicas y las acciones conceptuales. Bueno, debo decir que las acciones conceptuales no, no alcancé a trabajarlas en este proceso, llegué como solamente hasta las acciones físicas, entonces en un futuro cuando siga este proceso y siga trabajando en la pieza, las acciones conceptuales sería algo que tendría que materializar. Entonces ahora vamos a pasar a observar el video de este trabajo en proceso que va a compartir mi compañera y espero que lo disfruten.
Bueno, eso ha sido la muestra del proceso de este trabajo. Paso
a dar los agradecimientos a esta residencia, a Brisa, al Centro Cultural de España y a Juan Carlos Silva y Sebastián Romero Pavés, quienes estuvieron dentro de este proceso aportándome con sus reflexiones. Doy paso a mi compañera Camila. Y nada, pues, agradecer nuevamente y espero que hayan disfrutado de la presentación. Hola, buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Camila Luco. Les estoy hablando desde Argentina. En este momento son las 7:34 p.m. Y bueno, voy a comenzar con la presentación del proyecto que me trajo hasta aquí. El nombre es 2002 y son pruebas físico-sensoriales, así le estamos nombrando. Es un trabajo colaborativo. Estoy trabajando junto a Gabriel Greca, que es argentino y es bailarín y creador. Y también estamos trabajando junto a un dúo de música electrónica que se llama Not Computer. Está compuesto también justamente por una argentina y un chileno, al revés que nosotros. Y bueno, estas pruebas físico-sensoriales vienen mucho desde la investigación en la que me veo involucrada desde hace un tiempo, que tiene que ver con la improvisación y el movimiento, y las posibles mezclas entre estas dos cosas, entre estos dos mundos. Entonces, este proyecto se basa justamente en estas pruebas físico-sensoriales que tratan de generar una presencia física, una inteligencia corporal, una atención sensible en la que exploramos en la posibilidad de sentir y hacer a la vez. Este es como el gran germen con el que comenzamos trabajando. Y comenzamos trabajando en así. Esta fue la primera forma. En el año 2019 nos encontramos para improvisar junto a Not Computer y Gabo, y apareció esta forma que se llamó 2020. Para el año 2019 estábamos en estas mismas preguntas sobre el cuerpo canal, como dijo Brisa, sobre la inteligencia corporal, sobre la tecnología utilizada a favor del movimiento y del cuerpo. Y llegamos a esta posibilidad que se llamó 2020, pero que bueno, tenía también una posibilidad de imágenes, de construcción de imágenes
sobre un futuro distópico o un futuro más del fin del mundo. Para ese momento aún no existía la pandemia y fue muy interesante. Entonces llegué a LED con esta primera forma. Y después comencé a probar nombrar como estas ramificaciones que iba haciendo. Le giré los números por algo también de una lectura capicúa, donde se lee, ¿no? 2002 se lee de la misma forma de izquierda a derecha, entra en otra dimensión que para mí tiene que ver con algo más vincular. Y bueno, seguía existiendo este germen que es el cuerpo canal, el movimiento invisible, el sentiría ser a la vez. Y acá escribí una frase, una cita a una filósofa bailarina que se llama Marie Bardet, que siento que tiene, que trae mucho algo de esta sensación que quisiera transmitirle con esto de sentir y hacer y de esto que estoy hablando, que se las voy a leer. Una atención a un movimiento siempre decidiéndose. A través de la experiencia de la relación gravitatoria y de sus movimientos comunes. Permite entrar en una temporalidad singular tejida de múltiples variaciones de cualidades, de ritmo, delays, aceleraciones, etc. En este presente singular, cuyo desafío de evanescenda al borde de no hacer nada, recoge la improvisación, la relación con la decisión y con el movimiento voluntario, se esboza como una atención sensible. Es decir, en la unión entre un hacer y un sentir. Entonces, desde mayo, que bueno, seguimos explorando esta posibilidad de ser esa presencia con esa atención sensible hacia el movimiento interno y también hacia el vínculo entre nosotros. Y también aparecieron un montón de variaciones y de conceptos, pero siento que nos metimos mucho más en la idea de ritual, no alcanzamos a explorarlo en su totalidad, así como el ritual como un orden de acciones. Y la uso también la palabra ritual a nivel metodológico como ritualizar, como la acción de volver ritual algo. Y también entramos en la palabra mutación. Y la verdad es que decidimos usarla también como mutar, como una acción. Y en la posibilidad de la mutación que nos fue apareciendo mediante fue dándose este proceso, tenía que ver más con una común unión, con una unión entre nosotros dos intérpretes, creadores escénicos y también nuestros amigues en el sonido. Pero como una transformación más ligada a lo vincular y a despersonalizar, a hacer desaparecer la persona y la personalidad, a través también de un juego con la iluminación y con algo que fue apareciendo bien al final, pero siento que agarró fuerza, que todavía no está explotado, que tiene que ver más con el arte o el diseño de la imagen. Porque nosotros, nuestra especialidad y nuestra intención máxima es meternos en el movimiento y dejar que eso nos atraviese. Y les podría mostrar ahora un pequeño momento. Aquí estamos ensayando.
nos juntábamos a improvisar a través de, en este caso, por Zoom, digamos, por esta plataforma, y era a través de la improvisación que cada vez que nos encontrábamos íbamos creando. Fuimos entendiendo también junto a Gabo que para poder amplificar la sensación había que bajar un poco el volumen al estímulo de la vista, de la visión. Entonces, bueno, al principio no nos tapábamos completamente, después con la ayuda de este proceso LED con brisa, tomamos la decisión de taparnos el rostro todo. Y al final, bueno, terminamos todos tapados. Y aquí hay algo, otro ensayo que probamos también, desaparecer completamente, hacer todo un negro. Siento que es importante también nombrar como este viaje desde la inteligencia corporal o la posibilidad de desarrollar eso, de ir hacia eso, hacia una inteligencia vincular, o sea, hacia diferentes maneras de vincularnos. Bueno, y ahora les voy a mostrar una última cosa, un video, que fue el video del último ensayo. Les voy a dejar con eso.
Camila. Bueno, no nos queda mucho tiempo. No, estoy revisando si hay algún comentario o alguna pregunta que se quiera hacer. Bueno, como para ir terminando, yo solo voy a preguntar que cada una pueda responder cómo piensa dar continuidad a estos proyectos. ¿Cómo ven que cómo pueden seguir desarrollándolos o cómo esperan eh, terminarlos? En qué formato? ¿Cómo piensan que pueden dar esta continuidad? Bueno, en mi caso, yo seguiría trabajando con el formato video. Me gustó mucho la temática de la intimidad. Igual no es algo nuevo dentro no es una temática nueva para mí. He hecho otros trabajos en torno a esto, a la intimidad, y creo que igual em, es algo que visualizo como en, no sé cómo llamarlo, como al menos a mí en lo personal me preocupa el tema de como de la vigilancia y de la sobreexposición también a la que estamos expuestos de alguna manera a través de las redes sociales o a través como de tecnologías de tipo del control facial, reconocimiento facial. También el creciente control que estamos viviendo producto de la pandemia, el tema del pase de movilidad, es como un tema que a mí igual me gustaría seguir trabajando, así que probablemente siga como en esa línea, en la misma temática, el mismo formato y, como había mencionado, trabajando con esta idea que me surge de la acción conceptual, que tiene que ver como con incluir una idea, un concepto a través de una palabra sobre una acción física que esté realizando. Eso. Bueno, yo imagino que primero seguir profundizando en cada ramita, eh, en la construcción de imágenes, sobre todo en la construcción de escenas, en la posibilidad de trasladar esta, esta virtualidad a una realidad presencial, como se dice ahora. Y eso, pero bueno, seguir investigando, explorando, potenciando, sobre todo la construcción de las imágenes y las escenas. Y la posibilidad de encontrar una manera de hacerlo en vivo. Muy bien, ¿tienen algo que quieran comentar por su parte? Yo quiero agradecerte, Brisa, agradecer al Centro Cultural España, a la Dani, a la Vale y a todas las del grupo por el proceso de acompañamiento que nos hicimos. Yo me sumo también a las palabras de la Cami. También reiterar los agradecimientos em, al Centro Cultural, a la Brisa y al grupo. Creo que fue un proceso enriquecedor para todas. Poder vernos, poder dialogar y estar acompañando también el proceso de las compañeras.
Bueno, chicas, les agradezco a ustedes entonces la muestra de sus proyectos y el proceso. Y nos estamos despidiendo entonces, cuando acá son un poco pasado la 1 de la mañana. Y en Buenos Aires serán las 8:01. En Chile serán las, Daniela. Las 7:01. Bueno, desde 3 partes del mundo diferentes, de 3 países, de 3 regiones, de 3 espacios y tiempos, nos despedimos entonces y los esperamos el próximo jueves con la última sesión de los Work in Progress de Residencia LED. Gracias y buenas noches.